Cuando los agentes de policía entraron por primera vez en el garaje de la casa de la calle San José, no podían creer lo que veían. Detrás de una puerta común se ocultaba una estrecha jaula metálica recubierta con espuma y paneles de MDF. En el interior se encontraron rastros de la estancia de Valentina Álvarez, de 15 años. La familia sostiene que ocurrió un accidente de bicicleta, pero los resultados de la peritación contradicen categóricamente su versión. Garaje en las afueras de Buenos Aires. 2 de febrero de 2025, madrugada. En el interior trabajan silenciosamente los criminalistas, examinando una inusual construcción metálica que parece una jaula. Es pequeña, 1,6 por 2 metros, recubierta con finas láminas de espuma y MDF, evidentemente montada con prisa. En la parte inferior de la construcción hay una ranura estrecha de aproximadamente 12 centímetros de largo, cuyos bordes están cubiertos con rastros secos de sangre. Los expertos notan una capa fresca de pintura blanca en la puerta del garaje. Las soldaduras ocultas indican que alguien evidentemente se apresuraba a borrar las huellas. Esta jaula no es simplemente una construcción extraña. Fue precisamente aquí donde permaneció durante largo tiempo Valentina Álvarez, de 15 años. Su madre, Rocío, y su padrastro, Diego, insisten. Valentina recibió heridas mortales al caer de la bicicleta. Pero ya las primeras conclusiones de los expertos forenses ponen en gran duda esta versión. La peritación establece que Valentina pesaba solo 28 kilogramos. Tenía una sepsis muy grave. Su organismo estaba prácticamente destruido. Además, en sus extremidades se encontraron numerosas cicatrices, rastros de inmovilización prolongada y sistemática. La versión de los padres se desploma definitivamente. Los investigadores comienzan la verificación de la casa y rápidamente encuentran pistas importantes. En los documentos se descubre un recibo emitido por la tienda de materiales de construcción Hierros La Matanza, el 6 de marzo de 2022. Fue entonces cuando se adquirieron la malla metálica y las esquineras que coinciden completamente con la construcción de la jaula. Esto prueba que la construcción no apareció por casualidad y había sido planificada de antemano. Además, durante el examen de la herida de Valentina, los criminalistas notan un detalle extraño: limaduras metálicas oxidadas. Después del análisis, se descubre que el metal encontrado en Valentina difiere por su composición del que estaba hecha la jaula. Esto significa solo una cosa: hay otro objeto metálico desconocido que estuvo en contacto directo con Valentina, pero aún no ha sido encontrado por la investigación. La sospecha recae inmediatamente sobre el padrastro de Valentina, Diego Medina. Es un hombre de constitución fuerte, trabaja como guardia de seguridad, acostumbrado a controlar la situación. Su comportamiento despierta inmediatamente serias dudas en los policías. Medina habla con seguridad, pero sus palabras sobre la vida cotidiana de la familia y las condiciones de vida de Valentina parecen aprendidas de memoria y poco naturales. Rocío, la madre de Valentina, también genera preguntas. La mujer no trabaja en ningún lugar, es introvertida, trata de evitar la comunicación con los vecinos. Cuando los investigadores comienzan a hacer preguntas sobre su hija, Rocío se pone nerviosa y evidentemente trata de ocultar los verdaderos detalles de lo que sucedía en la casa. Precisamente al padrastro y a la madre de Valentina los ponen bajo vigilancia especial, tratando de entender cuál de ellos está más implicado. Durante el examen de los testimonios vecinales se revela un hecho. Unos días antes del descubrimiento de Valentina, un vecino notó cómo Diego pintaba activamente algo en las puertas del garaje tarde en la noche, como si se apresurara a deshacerse de las huellas. Inicialmente la investigación trabaja en una versión relacionada con el padre biológico de Valentina, Miguel Álvarez. Se divorció hace tiempo de Rocío y vive a 600 kilómetros de Buenos Aires, en la ciudad de Córdoba. Los investigadores comienzan una verificación hacia él,
suponiendo que podría estar implicado en los eventos. Pero después de poco tiempo esta versión se descarta completamente. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia y la ausencia de billetes u otras pruebas de sus viajes confirman que Miguel no salió de Córdoba. En la construcción metálica del garaje no hay rastros de su ADN. Los investigadores reconocen oficialmente que el padre biológico no tiene relación con este caso. Pero el principal enigma sigue siendo la limadura metálica encontrada en la herida de Valentina. La composición del metal no corresponde a la jaula. Esto significa que existe otro objeto metálico desconocido, oculto en algún lugar cercano. La investigación ya está segura de que precisamente el hallazgo de este objeto ayudará a revelar el verdadero papel del padrastro de Valentina, Diego Medina. Mientras este objeto no se ha encontrado, los investigadores continúan manteniendo este detalle en secreto, buscando adelantarse a quienes ya intentan deshacerse de las pruebas. Han pasado 4 días desde el inicio de la investigación. El objeto principal de atención de la investigación sigue siendo Diego Medina, el padrastro de Valentina. Ahora que se sabe que la construcción metálica no fue montada por casualidad, los investigadores comienzan a estudiar todos sus pasos y operaciones financieras. En el campo de visión de la policía cae un hecho extraño. Diego Medina adquirió los materiales para la jaula en marzo de 2022, pero lo hizo secretamente, evitando las transferencias bancarias a través del empleador. ¿Por qué actuó intencionalmente en secreto y trató de borrar las huellas de la operación financiera? Comienza la verificación de sus cuentas bancarias. Los investigadores obtienen un extracto oficial en papel de la sucursal del Banco Nación del 6 de marzo de 2022. El extracto confirma el pago del metal en efectivo en la tienda Hierros La Matanza. Precisamente ese día, según la información del punto de venta, Medina adquirió la malla metálica y la esquinera, materiales con los que posteriormente se fabricó esa misma jaula. El pago en efectivo fue un intento evidente de evitar cualquier rastro electrónico que pudiera ser descubierto por el empleador o la policía posteriormente. Los investigadores van más allá. Realizan conversaciones con los vecinos que podrían haber notado algo en los últimos años. Uno de los vecinos, Alejandro Pérez, que vive justo enfrente de la casa de los Álvarez, comunica un detalle importante. Afirma que la noche del 11 de abril de 2022 se escuchó en el garaje el ruido característico de un aparato de soldadura. Esto fue aproximadamente un mes después de la compra de los materiales. Alejandro prestó atención al garaje porque vio chispas brillantes que se filtraban a través de la rejilla de ventilación. El testimonio del vecino da a la investigación otra prueba importante. Diego montó la construcción no inmediatamente después de comprar los materiales, sino varias semanas después. Esto significa que la aparición de la jaula fue una acción planificada. Sin embargo, lo más interesante es que el vecino afirma: en el garaje había al menos 2 personas. A través de la rejilla vio claramente las siluetas de 2 personas. Esto inmediatamente plantea la pregunta de si Medina pudo fabricar la construcción metálica por sí solo o si tenía un cómplice. Los policías realizan nuevamente mediciones y examinan detalladamente la construcción, tratando de entender si Diego pudo arreglárselas con el trabajo solo. Las conclusiones de los especialistas son unánimes. Para una soldadura de calidad de la construcción metálica era necesaria la ayuda de una segunda persona que sostuviera las piezas y controlara el proceso. De esta manera, la versión de la participación única de Medina pierde completamente su fundamento. La investigación se dirige una vez más al vecino para aclarar detalles. Alejandro confirma tranquilamente sus palabras y agrega un detalle importante. Vio 2 siluetas. Una pertenecía evidentemente a Medina, alta y corpulenta, y la segunda era más baja y frágil. El vecino no pudo distinguir los rostros, ya que ambas personas llevaban máscaras protectoras de soldadura, pero en su opinión,
La segunda silueta muy bien podría haber pertenecido a una mujer de estatura media. Esta información abre una nueva rama de la investigación. Si la segunda persona que ayudaba a Diego era realmente una mujer, significa que en el garaje no había ayuda casual, sino alguien del entorno cercano de Medina. Los policías aún no se apresuran a sacar conclusiones, sin nombrar nombres ni revelar quién podría haber sido el segundo soldador. Pero precisamente una mujer de estatura media se convierte en un nuevo elemento desconocido en el caso. Mientras tanto, en la prensa se extiende activamente la imagen de Medina como único culpable. Los medios ya han comenzado a crear el retrato de un monstruo solitario al que se atribuye la responsabilidad completa de lo que le pasó a Valentina. Sin embargo, los investigadores entienden que este camino lleva a un callejón sin salida. Centrarse en la figura de Diego como único organizador es una pista falsa que puede llevar a ignorar otros participantes importantes. La policía conscientemente se mantiene alejada de tal interpretación de los eventos, continuando estudiando metódicamente cada detalle del caso. El vecino Alejandro agrega otro detalle que obliga a la investigación a intensificar la atención al entorno de Medina. Está seguro de que la mujer que se encontraba junto a Diego en el garaje no era simplemente una ayudante casual. Según sus palabras, ambas personas trabajaban como un equipo coordinado, silenciosa y rápidamente, como si estuvieran acostumbradas desde hace tiempo a ocultar algo juntas. Con este testimonio, el vecino obliga a la investigación a profundizar en el estudio del papel de la madre de Valentina, Rocío Álvarez. Es precisamente ella quien ahora se convierte en la figura que los investigadores se ven obligados a verificar especialmente cuidadosamente. La investigación se enfrenta a una nueva tarea: probar o refutar la implicación de Rocío en la creación de la jaula. Sin esto es imposible entender completamente el papel de cada uno de los adultos que estuvieron cerca de Valentina durante los últimos años. De esta manera, la imagen de Diego Medina adquiere profundidad y complejidad adicionales. Ya no parece un organizador solitario del crimen. Medina actuaba secretamente, trataba de evitar huellas y errores evidentes. Pero ahora se vuelve comprensible que junto a él había alguien más, cuyo papel la investigación tendrá que aclarar muy pronto. Pasan 2 días. La investigación gradualmente pasa a una nueva etapa. Ahora la investigación estudia el entorno de Valentina, tratando de averiguar cómo fue que durante varios años nadie notó su ausencia. Un eslabón importante aquí se convierte en la escuela en la que Valentina estaba oficialmente registrada. La primera pregunta que se plantea ante la investigación es cómo pudo la institución educativa no prestar atención a la larga ausencia de su alumna, pues formalmente Valentina figuraba entre los estudiantes, y su desaparición debería haber sido evidente al menos para los maestros y el director. Los investigadores llegan a la escuela y comienzan la verificación de documentos. En el archivo municipal se encuentran informes en papel según los cuales Valentina supuestamente estudiaba en casa. Todos los informes están firmados por su madre, Rocío Álvarez, quien anteriormente trabajaba en esta escuela como secretaria. Los documentos parecen absolutamente normales y no despiertan sospechas a primera vista. Sin embargo, los criminalistas notan extrañezas en los sellos con los que están autenticados los papeles. Deciden verificar su autenticidad enviando los materiales a una peritación especial de tinta tipográfica. La peritación confirma las sospechas de los investigadores. Los sellos fueron hechos de manera artesanal y la tinta no corresponde al sello escolar original. De esta manera se confirma que los informes sobre la educación domiciliaria de Valentina son falsos. Ahora queda claro por qué la escuela oficialmente no notó la desaparición de Valentina. Rocío Álvarez usó su experiencia previa de trabajo en la escuela para evitar cualquier sospecha. Sabía cómo completar los documentos de manera que nadie prestara atención a las inconsistencias. Los investigadores tienen ahora la siguiente tarea importante: averiguar quién ayudó a Rocío a autenticar estos papeles y si pudo actuar sola.
La investigación realiza un interrogatorio de maestros y personal administrativo de la escuela. La pregunta que interesa a la policía es obvia. ¿Quién pudo autenticar o firmar las boletas vacías? La respuesta llega rápidamente. Resulta que Rocío, aún antes de su despido, tenía acceso completo a los formularios de informes y podía fácilmente llevárselos. Era una empleada de confianza de la administración, por lo que nadie controlaba sus acciones. La escuela llevaba una contabilidad en papel y los formularios se guardaban estrictamente bajo el control del secretario y el director. Pero como Rocío era parte de este proceso, sus posibilidades de manipulación eran prácticamente ilimitadas. En el momento de su despido, nadie pensó en verificar la cantidad de boletas vacías restantes. De esto se aprovechó Rocío. No obstante, inicialmente la policía tiene la versión de que Rocío no actuaba sola, sino en complicidad con alguien de la dirección de la escuela. La figura principal de sospecha se convierte en la directora. Precisamente, ella podría haber tenido beneficio o estar involucrada en la falsificación de documentos. La verificación de las declaraciones financieras y operaciones bancarias de la directora de la escuela se realiza rápida y minuciosamente. Los investigadores no encuentran nada sospechoso. Ni un solo ingreso extra en sus cuentas en los últimos años es revelado. La versión de la complicidad con la administración de la escuela se retira oficialmente de la agenda. Los policías llegan a la conclusión de que Rocío actuó completamente sola y no puso al tanto a ninguno de los trabajadores de la escuela de sus planes. Esta decisión permite a la investigación volver a centrar la atención en Rocío y su entorno más cercano. Sin embargo, durante el examen detallado de las instalaciones escolares, los criminalistas encuentran una pista inesperada. En el sótano de la escuela, se descubre una caja con formularios de boletas vacías que no deberían estar ahí. Los investigadores realizan un recuento y notan la coincidencia de la falta de boletas vacías con la cantidad de documentos falsos encontrados en el archivo. Esto significa que Rocío se llevó exactamente tantas boletas como luego usó para la falsificación de los informes escolares de Valentina. Ahora se vuelve comprensible que sus acciones estuvieron claramente planificadas y realizadas sin atraer a terceras personas entre los trabajadores de la escuela. Los investigadores cautamente incautan la caja con las boletas vacías como prueba. Precisamente estos documentos permiten confirmar definitivamente las capacidades organizativas de Rocío Álvarez y su determinación de mantener a Valentina fuera del campo de visión de los que la rodeaban. Ahora la policía sabe firmemente que Rocío conscientemente engañaba a la escuela y la administración. De esta manera, el enigma de por qué la escuela no notó la desaparición de Valentina se resuelve parcialmente. Pero a los investigadores les queda aún mucho por averiguar, pues los documentos por sí mismos son solo una parte del cuadro general. El objetivo principal de la investigación es entender cómo estaban conectadas las acciones de Rocío y Diego entre sí y qué sucedía realmente dentro de la casa de los Álvarez detrás de las puertas cerradas del garaje. La investigación avanza. Ahora la atención de los criminalistas se concentra nuevamente en el garaje de la casa de los Álvarez. Recordemos que un detalle permanecía sin aclarar: el origen de la limadura metálica encontrada en las heridas de Valentina. No coincidía por su composición con el metal de la construcción principal de la jaula. Ahora los investigadores entienden que la solución de este detalle se encuentra mucho más cerca de lo que parecía anteriormente. ¿De dónde viene entonces la limadura metálica encontrada en Valentina, si su composición difiere del material de la jaula misma? La respuesta se vuelve clara solo después de un reexamen minucioso del garaje. Bajo el soporte metálico en el rincón lejano, los investigadores notan algo extraño: 2 segmentos cortos de varilla metálica que anteriormente estaban ocultos e invisibles. En las varillas se ve claramente una marcación: Hierros La Matanza 1124. Estas varillas evidentemente no pertenecen a la construcción original y fueron adquiridas mucho después,
ya en noviembre de 2024. Los expertos realizan una verificación urgente de la composición del metal de estas varillas con las muestras encontradas anteriormente en las heridas de Valentina. La coincidencia es absoluta. Precisamente estos pedazos se convirtieron en la fuente de la limadura metálica. Ahora a los investigadores les queda claro que en noviembre del año pasado, alguien realizaba trabajos en el garaje relacionados con la modificación de la jaula. La investigación se dirige a la tienda de materiales de construcción Hierros La Matanza. Allí el cajero de la tienda reconoce con seguridad en la fotografía a Rocío Álvarez. Según sus palabras, fue precisamente ella quien el 20 de noviembre de 2024 adquirió varios discos de lijado. Este detalle, aparentemente insignificante, en realidad influye fuertemente en el curso de la investigación. Prueba que fue precisamente Rocío quien se ocupaba de acciones activas en el garaje poco antes de que ocurrieran los últimos eventos. Ahora los investigadores tienen a su disposición una conexión obvia entre la compra de las varillas metálicas y el trabajo posterior en su procesamiento. Rocío evidentemente reforzaba la jaula, haciendo su construcción más sólida y resistente. Pero ¿por qué Rocío necesitó hacer esto 2 años después de que la jaula fuera instalada? La respuesta a esta pregunta viene de la misma Valentina. En su diario, incautado aún a principios de febrero, se descubre una nota pequeña pero extremadamente importante. Rompí la barra 23, 11, 24. Ahora se vuelve comprensible que la construcción de la jaula ya estaba dañada y requería reparación urgente. Aparentemente, Valentina logró romper o doblar uno de los elementos de la jaula, lo que obligó a Rocío a realizar rápidamente trabajos de reparación. Aparece una suposición que rápidamente toman algunos periodistas y expertos que comentan el caso. Tal vez Rocío en realidad trataba de liberar a Valentina debilitando la construcción de la jaula. Tal interpretación de los eventos podría cambiar todo el curso de la investigación y la posición de la investigación con respecto a la madre de Valentina. Sin embargo, después de un análisis cuidadoso de los hechos, los investigadores rechazan oficialmente esta versión. El daño fue evidentemente involuntario. El diario de Valentina testifica que la construcción fue dañada por ella misma accidentalmente o en un momento de desesperación, y Rocío, por el contrario, urgentemente trataba de eliminar las fallas y reforzar la construcción. De esta manera, la versión de que la madre trataba de ayudar a Valentina se reconoce oficialmente como falsa. Mientras la policía lleva a cabo un examen adicional del territorio, un investigador descubre otro hallazgo importante. En el basurero frente a la casa de la familia Álvarez se encuentra un paquete sospechoso. Dentro del paquete hay restos de diario, páginas parcialmente quemadas y pedazos de vendajes empapados con sangre seca. A primera vista, este hallazgo parece confuso e incluso siniestro. Los investigadores cuidadosamente incautan el diario y las vendas, conservándolos como importantes pruebas materiales. El diario quemado y las vendas inmediatamente ponen a la investigación ante un nuevo enigma. Los registros en el diario están prácticamente destruidos por el fuego. Descifrar el contenido por ahora es imposible. Se ordena una peritación criminalística urgente para restaurar el texto, aunque las esperanzas de éxito son pocas. En cuanto a las vendas, los investigadores aún no se apresuran a sacar conclusiones. Sobre el origen y papel de estas vendas falta información suficiente para construir hipótesis. Alrededor del garaje y la familia Álvarez misma siguen habiendo muchos misterios y cosas no dichas. Con cada nuevo hallazgo, los policías se sumergen más y más en los detalles de lo que sucedía aquí en los últimos meses. Ahora solo una cosa es evidente. Rocío Álvarez no era simplemente un testigo pasivo. Actuaba activamente, manteniendo cuidadosamente el secreto escondido en el garaje. Pero ¿qué exactamente había detrás de sus acciones? La investigación aún tiene que establecerlo.
Los investigadores continúan estudiando cuidadosamente los papeles personales encontrados en la casa de la familia Álvarez. Cada documento ahora se considera como una clave para entender lo que sucedía detrás de las puertas cerradas del garaje. Una pregunta importante permanece: ¿quién exactamente propuso aislar a Valentina en la jaula? ¿Diego Medina o Rocío Álvarez? La respuesta a esta pregunta comienzan a buscarla en la correspondencia y notas personales de Rocío. En las pertenencias confiscadas durante el allanamiento se encuentra una carta enviada por Rocío a su hermana en España en 2019. En la carta hay una frase corta pero clara: Valen pega, no sé qué hacer. Esta es la primera evidencia de que los problemas dentro de la familia existían desde hace tiempo. Pero a la investigación aún no le queda claro si esta frase pudo convertirse en el punto de partida para las acciones posteriores de aislamiento. El siguiente documento aporta claridad adicional. Entre los papeles de la familia se encuentra un borrador de presupuesto familiar para 2022. Los investigadores estudian cuidadosamente esta hoja de papel y notan una anotación inusual hecha de la mano de Rocío: pensión, tutela, Caro. Ahora queda claro que Rocío consideraba la posibilidad de una tutela oficial de Valentina por parte de una institución especializada, pero el aspecto financiero se convirtió en un obstáculo. Los documentos testifican que inicialmente quería elegir otro camino para resolver el problema, pero finalmente renunció a esta idea precisamente por razones económicas. Mientras tanto, la investigación continúa buscando documentos que pudieran establecer más precisamente la autoría de la idea de crear la jaula, y tal documento se encuentra rápidamente. Es otra carta enviada por Rocío a su hermana en España a principios de 2022, ya poco antes de la compra de materiales para la jaula. En la carta hay una propuesta corta y siniestra. Diego dice jaula o policía. Esta anotación se vuelve decisiva. Ahora los investigadores entienden claramente: la iniciativa venía directamente de Diego Medina. Rocío se encontró ante una elección, y su elección se convirtió en el comienzo de los eventos terribles cuyas consecuencias ahora se investigan. Sin embargo, la investigación se plantea otra pregunta importante. ¿Por qué la hermana de Rocío, habiendo recibido las cartas alarmantes, de ninguna manera reaccionó y no se dirigió a las fuerzas del orden? Los policías verifican rápidamente los datos de pasaporte de la hermana de Rocío. Las marcas oficiales de salida y entrada testifican que no estuvo en Argentina desde 2019. Por lo tanto, verificar personalmente la situación o emprender acciones en el lugar no podía. Este hecho permite cerrar la versión de posible ayuda o complicidad por parte de la hermana. Realmente estaba informada sobre los problemas, pero se encontraba físicamente demasiado lejos para intervenir. La investigación se ve obligada a retirar las sospechas sobre la hermana de Rocío, aunque la prensa ya había comenzado a agitar la versión de que la pariente podría haber informado a las autoridades y prevenir lo sucedido. Pero esta versión no se confirma y se reconoce oficialmente como falsa. La investigación nuevamente se concentra exclusivamente en el círculo familiar compuesto por Rocío y Diego Medina. Durante el examen adicional del garaje, los investigadores hacen otro descubrimiento importante. Bajo un montón de cosas viejas se encuentra un ventilador industrial. Es potente, de modelo viejo, y en su carcasa se indica el volumen: 70 decibeles. El ventilador está conectado a un temporizador en el que se establece un intervalo de tiempo de funcionamiento de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Los expertos entienden rápidamente que su función consistía en crear un ruido fuerte constante durante la noche, cuando era más fácil para los vecinos escuchar cualquier sonido proveniente del garaje. De esta manera, Diego y Rocío pudieron protegerse adicionalmente de la atención casual de los que los rodeaban. Los investigadores registran este hallazgo como otra prueba de planificación minuciosa y ocultación intencional de lo que sucedía en el garaje.
Ahora queda claro hasta qué punto podían llegar Rocío y Diego buscando ocultar la realidad y mantener a Valentina en aislamiento. El ventilador conectado confirma la versión de la investigación de que Valentina estaba privada de toda posibilidad de dar la voz y atraer la atención. De esta manera, la investigación en este momento establece con seguridad que fue precisamente Diego Medina quien fue el iniciador de la idea de aislamiento y Rocío la apoyó, eligiendo este camino en lugar de recurrir oficialmente a la ayuda. Las cartas y documentos encontrados confirman la conciencia de las acciones de ambos adultos y su responsabilidad común por lo sucedido. Todo esto solo intensifica la importancia de las investigaciones posteriores del diario de Valentina y esas vendas enigmáticas encontradas recientemente. La investigación está segura de que en estos detalles se esconden las respuestas a las últimas preguntas restantes. La investigación se acerca a su etapa final. Los empleados del laboratorio terminan el análisis del contenido del saco encontrado en el basurero frente a la casa de la familia Álvarez. Este saco, parcialmente quemado, ya se ha convertido en un eslabón importante en la cadena de pruebas. Los expertos extraen cuidadosamente todo lo que quedó después del fuego. Una pregunta importante a la que buscan respuesta los investigadores es: ¿qué exactamente ocultaban los sospechosos cuando se deshacían del contenido de este saco? Los análisis comienzan a dar resultados. La primera información llega sobre las vendas. La química forense establece que estaban empapadas no solo con sangre, sino también con secreciones purulentas. La comparación de grupos sanguíneos da una coincidencia unívoca. Pertenece a Valentina. Este descubrimiento se convierte en un punto de inflexión. Ahora le queda claro a la investigación que Valentina no simplemente se encontraba en estrechez y aislamiento, sino que recibió daños serios que permanecían sin ayuda médica durante largo tiempo. La siguiente pista encontrada por los criminalistas ayuda a restaurar el cuadro de eventos aún más detalladamente. En el garaje, en la jaula, los investigadores nuevamente examinan cuidadosamente cada detalle y prestan atención al colchón. En él, se nota una pequeña hendidura de aproximadamente 4 centímetros de largo. La comparación de esta hendidura con las varillas de jaula encontradas anteriormente confirma: este daño corresponde precisamente a esa varilla que Valentina dañó en noviembre de 2024. Ahora la investigación definitivamente conecta el daño de la jaula con la herida recibida por Valentina en ese periodo. Los expertos no dudan. Fue precisamente a través de este borde metálico afilado que ocurrió la herida profunda cuyos rastros quedaron en las vendas del saco. Surge otra pregunta de principio. ¿Se puede fechar exactamente la sangre en las vendas? Las tecnologías modernas de medicina forense permiten con alta precisión determinar la antigüedad de las manchas de sangre por el nivel de degradación de la hemoglobina. Los expertos realizan rápidamente las pruebas y confirman: la sangre en las vendas apareció aproximadamente en noviembre de 2024, con un error admisible de alrededor de 10 días. Esta fecha corresponde completamente al periodo de daño de la jaula descrito en el diario de Valentina. En el fondo de estos hechos aparece nuevamente la versión avanzada por parte de los periodistas e incluso algunos investigadores de que supuestamente Valentina pudo aislarse ella misma voluntariamente por vergüenza o miedo. Pero esta versión también se disipa rápidamente con las pruebas encontradas. La anotación conservada en el diario de Valentina no deja dudas. Mamá cerró. Me da náuseas. Esta frase simple excluye el aislamiento voluntario, confirmando solo que Valentina se convirtió en rehén de las acciones de su propia madre. Ahora la investigación puede reconocer oficialmente esta pista falsa como cerrada y completamente excluida de la investigación. Sin embargo, el garaje una vez más presenta a la investigación otra sorpresa inesperada y alarmante. En la profundidad del local, bajo el estante, los investigadores encuentran un recipiente plástico con restos de comida.
arroz y pan completamente cubiertos de moho. Dentro yace un ticket de caja del almacén Almacén Ruta, fechado el 1 de febrero de 2025. Los productos evidentemente fueron comprados un día antes de que ocurrieran los últimos eventos trágicos. Los criminalistas cuidadosamente incautan el recipiente como prueba adicional, sin apresurarse aún a sacar conclusiones. Este hallazgo permanece en reserva, pero se convierte en un elemento importante de las futuras acciones de los investigadores. Ya sienten que precisamente en este detalle puede estar escondida la respuesta a cómo Rocío y Diego planeaban justificar sus acciones ante la policía. Pasan otros 4 días, y la investigación se desplaza a la noche cuando fueron llamados los médicos. Los investigadores solicitan el archivo de llamadas telefónicas del servicio de emergencia 107. La grabación de audio de la llamada está completamente conservada y se convierte en una prueba importante. ¿Qué exactamente pasó en la noche del 2 de febrero de 2025? ¿Y por qué los padres no llamaron ayuda antes? Estudiando la grabación, los investigadores escuchan claramente la voz de Rocío que habla al despachador sobre un accidente, pero en el fondo se escucha una voz silenciosa, casi ininteligible de Diego, que le susurra una instrucción clara: di que se cayó. Esta frase se convierte en el testimonio más importante de que los padres mentían intencionalmente desde el principio, dándose cuenta de las consecuencias de sus acciones. Del registro del despachador se aclara un detalle adicional importante. La llamada fue hecha no desde un móvil, sino desde un teléfono fijo doméstico. Esto confirma que tanto Rocío como Diego se encontraban en casa en el momento de la llamada de ayuda, refutando completamente cualquier versión de que alguno de ellos estaba en otro lugar. Los expertos de medicina forense realizan otra verificación importante. La evaluación de la temperatura de los restos de Valentina muestra que en el momento de la llegada de la ambulancia ya no estaba viva desde al menos 40 minutos. Esto significa que la llamada fue hecha conscientemente después de la muerte y no en un intento de prevenirla. El abogado de Medina trata de convencer a la investigación de que su defendido no estaba en casa esa noche y se encontraba en el trabajo. Pero el registro del punto de control de la empresa de seguridad privada donde trabajaba Diego muestra lo contrario. Precisamente ese día Medina oficialmente tomó un permiso y no fue a trabajar. Esta mentira se cierra oficialmente. En el dormitorio de Diego, en la papelera, los policías encuentran un borrador de solicitud de renuncia fechado el 1 de febrero de 2025. Ahora queda claro que Diego planeaba desaparecer de antemano, entendiendo la inevitabilidad de la revelación. Todas las pruebas llevan a un final inevitable. La investigación se prepara para presentar el cuadro completo del crimen, el motivo y las circunstancias de lo que pasó detrás de las puertas de la casa de la familia Álvarez. La investigación se acerca a su conclusión lógica. Ya se sabe quién estaba detrás de la decisión de aislar a Valentina, quién ocultaba la realidad y quién destruía sistemáticamente las pruebas. Ahora, ante la investigación, se plantea la última y más importante pregunta. ¿Había oportunidad de salvar a Valentina si los padres hubieran recurrido a tiempo a la ayuda? Los investigadores comienzan a estudiar los registros médicos de Valentina de los últimos años. Atención especial prestan al periodo de 2024. Precisamente entonces surgió la herida grave cuyas consecuencias llevaron a la tragedia. En la tarjeta médica ambulatoria de todo el año 2024 no se encuentra ni una sola anotación sobre visitas a médicos. Los padres, ni una sola vez, recurrieron a ayuda médica. Esto se convierte en el primer hallazgo alarmante que apunta directamente a la negligencia y desprecio consciente de la salud de Valentina. Además, el experto toxicólogo, realizando un análisis adicional, constata: en el organismo de Valentina no se encontraron rastros de antibióticos u otros medicamentos que pudieran detener la propagación de la infección. Esto significa solo una cosa:
la herida que llevó a una grave infección, fue completamente ignorada por los padres. Los médicos podrían haber lidiado fácilmente con tal infección si la ayuda hubiera sido proporcionada a tiempo. Sin embargo, los padres decidieron de otra manera. En el diario de Valentina, los investigadores encuentran otra anotación que confirma que tanto la misma Valentina como los padres estaban completamente informados sobre la gravedad de su estado. En una de las páginas del diario, Valentina misma hizo un dibujo a lápiz de su herida y lo firmó brevemente y con alarma. Huele feo. Este pequeño detalle se convierte en la prueba clave de que Valentina estaba desesperada, dándose cuenta perfectamente de la gravedad de la situación. Sin embargo, los padres no emprendían ninguna medida, ignorando la realidad en la que se encontraba. Los investigadores se plantean la siguiente pregunta lógica. ¿Acaso los padres no entendían qué tan serio era todo? La respuesta se encuentra rápida y claramente. La peritación del diario, testimonios de testigos y peritación médica confirman unívocamente que tanto Diego como Rocío estaban completamente informados sobre el estado de Valentina. Veían el empeoramiento del estado, sabían sobre la herida y el olor que claramente indicaba infección. Sin embargo, conscientemente decidieron no llamar a los médicos. Su comportamiento habla de control completo de la situación en la que conscientemente negaban a la hija la ayuda médica. El defensor de Rocío trata de presentar otra versión de los eventos, declarando que supuestamente Rocío quería llamar al médico, pero Diego Medina se lo prohibía. Sin embargo, esta versión también se refuta rápidamente. Los investigadores interrogan a los vecinos repetidamente. Uno de los vecinos que vive cerca de la casa de los Álvarez comunica detalles importantes. Escuchaba claramente las conversaciones de ambos padres en el garaje donde discutían, y la voz de Rocío también pronunciaba la frase «no llames». De esta manera, la defensa que trata de trasladar toda la responsabilidad a Diego Medina fracasa. Esta versión se cierra oficialmente, ya que los testimonios de los testigos apuntan claramente a la complicidad de Rocío en el ocultamiento de lo que sucedía. En la última etapa de la investigación, psicólogos forenses trabajan con ambos sospechosos. Atención especial atrae el comportamiento de Rocío Álvarez durante los interrogatorios. El psicólogo registra un detalle perturbador. Cada vez que la conversación toca el aislamiento prolongado de Valentina, y en particular, el silencio en la casa, en el rostro de Rocío aparece una sonrisa apenas perceptible pero clara. Esto provoca perplejidad y alarma en los especialistas. El comportamiento de Rocío se convierte en otro elemento que apunta a que el aislamiento de Valentina no fue simplemente una decisión en la desesperación, sino que probablemente correspondía a ciertos deseos internos de la misma Rocío. Las conclusiones psicológicas del experto forense ahora se adjuntan oficialmente al caso y se convertirán en uno de los puntos importantes de la acusación. El comportamiento de ambos padres, registrado por la investigación, apunta a acciones intencionales y sistemáticas que hicieron inevitable la tragedia. Los padres tenían múltiples oportunidades de prevenir el desarrollo de los eventos. Sin embargo, ni una sola vez las aprovecharon. Por el contrario, ocultaban activamente la situación de miradas ajenas. En este momento, la investigación tiene todas las pruebas necesarias para presentar ante el tribunal el cuadro completo. Diego Medina y Rocío Álvarez se reconocen oficialmente responsables de lo sucedido, y ahora tendrán que responder por sus acciones ya en orden judicial. La pregunta de por qué personas adultas tomaron precisamente tales decisiones se convertirá en central en las audiencias judiciales que comenzarán muy pronto. La sala de audiencias está completamente llena. Todas las miradas están dirigidas a los jueces que se preparan para leer la sentencia. Después de 7 largos meses de trabajo minucioso, interrogatorios, peritaciones e incontables horas de estudio de documentos y pruebas, la investigación está terminada.
Hoy sonará el veredicto final sobre uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos, el caso de la familia Álvarez. El juez enumera calmada y claramente los hechos. Se establece que la idea de aislamiento de Valentina en la construcción metálica no fue espontánea ni individual. Surgió como resultado de discusiones, y su realización se convirtió en decisión conjunta de Rocío Álvarez y Diego Medina. Las pruebas de esto son las cartas, registros financieros y testimonios de testigos. El momento crítico del caso fue noviembre de 2024. Valentina, en un intento de escapar, rompe la varilla metálica de la jaula y recibe una herida profunda en el muslo. Rocío reacciona inmediatamente al daño de la construcción. El 20 de noviembre de 2024 compra discos de lijado y refuerza adicionalmente las varillas metálicas, sin preocuparse por el tratamiento de su propia hija. La peritación de la sangre en las vendas y el colchón confirmó. La herida resultó grave, y su ignorancia por parte de los padres llevó al desenlace fatal. Diego Medina prohibía llamar a los médicos, temiendo que esto atrajera la atención de la policía y pudiera costarle su trabajo y reputación personal. Los padres sabían sobre la gravedad del estado de Valentina, pero conscientemente decidieron no intervenir, tratando de ocultar el problema por sí mismos. Finalmente, en la noche del 2 de febrero de 2025 ocurrió lo que tanto temían. Valentina murió. Los padres no trataron de salvarla ni siquiera en los últimos minutos. Por el contrario, decidieron esperar, ocultar las huellas, y solo aproximadamente 40 minutos después de la muerte hicieron la llamada a los servicios de emergencia, fingiendo que había ocurrido un accidente. Durante el proceso judicial, se presentaron todas las pruebas necesarias: tickets de materiales de construcción y discos, testimonios de testigos sobre la soldadura y trabajos nocturnos, resultados del análisis de sangre y vendas, el diario de Valentina y el ventilador funcionando por las noches para enmascarar los sonidos. La cadena de hechos se construyó clara y sin interrupciones, sin ninguna duda sobre su veracidad. También se presentó el borrador de la solicitud de renuncia de Diego Medina encontrado en la papelera de la casa, con fecha del 1 de febrero de 2025. Esto confirmó que Medina tenía un plan de abandonar Buenos Aires y mudarse a Córdoba, tratando de esta manera de ocultarse y comenzar una nueva vida. Llega el momento del anuncio de la sentencia. El juez, con voz firme, lee la decisión del tribunal. Rocío Álvarez es condenada a 27 años de privación de libertad. Diego Medina a 24 años. Al escuchar el veredicto, Rocío inesperadamente se levanta y grita emocionalmente: ¡injusticia! Zrenia, Medina al mismo tiempo permanece callado, bajando la cabeza y sin levantar la mirada. Silencio pesado en la sala del tribunal. La sentencia es anunciada definitivamente. Las puertas del ascensor del tribunal se cierran lentamente, dejando atrás el ruido y gritos de los reporteros. En el silencio del gabinete, el investigador cuidadosamente dobla los papeles del caso y hace la última anotación. La intención de asesinato no está probada unívocamente. Y en esto permanece el último hilo delgado de incertidumbre que la investigación no logró cerrar completamente.